of the Lord Jesus, En el nombre del Señor Jesús. that your anointing will continue to rest upon us. Que tu unción otra vez siga descansando sobre nosotros. Teach and preach the word of God. Mientras enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Abre nuestros corazones y nuestros oídos. Make yourself real here today. Hazte real aquí, Señor. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús. bind every hindering spirit. Atamos todo espíritu de impedimento. Thank you Y te for agradecemos the word of God. por la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Amen. Amen. Aleluya. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to reread Vamos a volver a leer 19th and 20th verse of the second chapter of Nehemiah. el versículo 19 y 20 del segundo capítulo de Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Now we're coming now to that third principle of rebuilding God's gate. Ahora venimos a este tercer principio de reedificando la puerta de Dios. And we've established this fact Y establecemos este hecho, that the gate is ministry que la puerta es el and ministerio, that the church is to be that ministry. y que la iglesia tiene que ser ese ministerio. We are to establish that gateway to heaven, Debemos establecer esta puerta de los cielos, that gateway through which God can pour himself to the world, esta puerta a través de la cual Dios pueda derramarse al mundo, and the gate through which the world can come back through to God. y la puerta a través de la cual ellos también puedan volver a Dios. So we're going to deal with that third principle. Así que vamos a tratar con este tercer principio. We said there were three. Dijimos que habían tres. The first one is preparation El primero era preparación of the head, the heart, and the hand. de la mente, el corazón y la mano. You have to have a plan. Tú tienes que tener un plan. You have to know what God is Tú after. tienes que saber lo que Dios quiere. The second one was cooperation. El segundo era la cooperación. And we're going to deal with that. Y vamos a tratar con esto. The things required for that are Las cosas que son requeridas para esto son crises, una crisis, a challenge, un desafío and a covenant. y un pacto. Now the third thing is determination. Ahora bien, lo tercero es la determinación. You know and I know Tú y yo sabemos there is no easy road to rebuilding total ministry. que no existe un camino fácil para reedificar todo el ministerio. So much has been lost. Tanto se ha perdido And there's no easy road to putting that back in y place. no hay forma fácil de poner otra vez esto en su lugar. The devil is not going to play dead El diablo no va a jugar al muerto. while we rebuild that which most certainly spells his doom. Mientras nosotros reedificamos aquello que habla directamente de la muerte del mismo diablo. 40 years ago, when I first went to Beaumont, Hace 40 años cuando yo fui por primera vez a Beaumont, God's message to me was, el mensaje de Dios para mí fue: I put you here to restore the message of Pentecost. yo te he puesto aquí para restaurar el mensaje de Pentecostés. That was in the city of Beaumont, Texas. Esto fue en la ciudad de Beaumont, Texas. I was going through a terrible time of struggle financially, Yo estaba pasando un tiempo muy terrible económicamente, receiving so very little money. recibiendo tan poco dinero. We have the church with the organization, which is the Assemblies of God. Teníamos la iglesia con la organización que pertenece a las asambleas de Dios. The presbyter told me when I arrived in the city El presbítero me dijo cuando yo llegué a la ciudad that they didn't want any other Assembly of God church in the city. que ya no querían otra iglesia de las asambleas de Dios en esa ciudad. I knew God had called me to build that church. Yo sabía que Dios me había llamado para So edificar esta I said iglesia. to him that it'll not be an Assembly of God church. Así que yo le dije a él que no tenía por qué ser las asambleas de Dios entonces. The enemy was come to keep me from putting that church there. El enemigo estaba impidiéndome que yo ponga la iglesia ahí. I was doing battle on the inside Yo estaba haciendo una batalla desde adentro from a church system. a un sistema religioso. On the inside, the outside, Y desde afuera, the devil was trying to destroy me financially. el diablo trataba de destruirme económicamente. And after a great move of God on Sunday, Y después de un gran mover de Dios un domingo, in the very beginning of that church, en el mismo comienzo de esa iglesia, I received only $25. yo todo lo que recibí fue $25. I was greatly troubled. Yo estaba muy frustrado. The house rent was due.
Se debía el alquiler de la casa, The car note was due. se debía la deuda del carro My children had to be fed. y mis hijos tenían que ser alimentados. I looked at that $25 and I didn't know how all of this can work out. Yo miré esos $25 y no sabía cómo esto podía funcionar. 4 o'clock that morning, I got up and went back to that little building where the church was A las 4 esa misma mañana yo fui a la construcción donde estaba la iglesia and began to talk to God. y empecé a hablarle a Dios. I was talking to him about what I'm to do. Estaba hablándole y diciéndole qué voy a hacer. I said to him, Yo le dije, I know if I'm here in your will, yo sé que si yo estoy acá en tu voluntad, then this $25 will be sufficient. entonces estos $25 serán suficientes. Somehow you'll make it work. De alguna forma tú vas a hacer que esto funcione. Then if I missed your will in coming here, Pero luego, si yo he fallado en tu voluntad al venir acá, then I'm going to have to change some things. voy a tener que cambiar algunas cosas. But he said to me that morning, Pero esa mañana él me dijo, as I was with Moses, como yo estuve con Moisés, I will be with you yo estaré contigo in this place. en este lugar. And he said to me, Y él me dijo, I put you here to restore the message of Pentecost. yo te puse acá para que tú restaures el mensaje de I did Pentecostés. not know what all was involved at that time, Yo no sabía todo lo que implicaba esto, but I have learned. pero había aprendido. My first trip into Africa in Tanzania in 1967, Mi primer viaje a África fue a Tanzania en 1967. God made me know why I was alive. Y Dios me hizo saber por qué es que yo estaba vivo. I don't know who all else he may have said this to, Yo no sé a quién más él también le dijo but esto, I know he said it to me. pero yo sé que me lo dijo a mí. I went into Tanzania, 20 million people. Y fui a Tanzania, 20 millones de personas. I've never seen people more poor. Y nunca vi gente tan pobre. They had absolutely nothing. Tenían absolutamente nada. That's when I realized when God talked about the rich, Y ahí fue donde me di cuenta que Dios hablaba acerca del rico. he was talking about me. Él estaba hablando sobre mí. But I'm rich beyond words compared to them people. Porque yo era muy, muy rico comparado a ese tipo de gente. And the physical poverty of those people Y la pobreza física de ese pueblo made me ill. me enfermó. I literally become sick. Literalmente me enfermé. And I went on the side of a hill to pray. Y fui al costado de una montaña a orar. And I was crying out to God about that Y situation, estaba clamándole a Dios acerca de esta situación. about the poverty and the terrible struggle of the people. Acerca de la pobreza y la lucha terrible de este pueblo. The average life, about 36 or 7 years old, El promedio de vida es de 36 o 37 años. 8 out of 10 children die before they're 2 years old. 8 de cada 10 niños mueren antes de los 2 años de edad. The lack of food, the lack of sanitary. Por falta de comida, la falta de higiene. And I cried out to God. Y yo clamé a Dios. And he said to me, Y Él me dijo, you can do nothing about their poverty. tú no puedes hacer nada acerca de la pobreza de ellos. There's 20 million of them. Hay 20 millones. But he said, I wanted you to see him. Pero yo quería que tú lo veas. And I said, why would you want me to see what I can't do anything about? Y yo le dije, pero Señor, ¿por qué quieres que yo vea algo que yo no puedo cambiar? He said, the poverty you see in them physically Él dijo, la pobreza que tú ves en ellos is the físicamente poverty I see in my church spiritually. es la misma pobreza que yo veo en mi iglesia espiritualmente. And I have called you to do something about it, Y yo te he llamado a ti para que hagas algo al respecto. to restore the message of Pentecost. Que restaures el mensaje de Pentecostés. Me who am less than nothing, Yo que soy menos que nada, but I heard that voice. pero oí esa voz. And with this message of God's gate, Y con este mensaje de la puerta de Dios, I can see why hell set itself against me. yo podía ver entonces por qué es que el infierno estaba en contra I mío. can tell you, he'll set himself against you. Y yo les voy a decir, también va a estar en contra de ustedes. Because when you restore that full ministry, Porque cuando ustedes restauren este ministerio completo, that's a gateway to heaven. esa es la puerta al cielo. God comes through that church. Dios viene a través de esa iglesia. That's the gate. Esa es la puerta. And the world comes back through that to God. Y el mundo vuelve de regreso a Dios. That's what we're talking about when we're building this De gate. eso estamos hablando cuando nos referimos a reedificar esta puerta. Looking backward from my present vantage point, Volviendo a mirar atrás desde el punto ventajoso del presente, I can see much that I could not see then. yo puedo ver ahora mucho más de lo que no podía ver entonces. In that trip to Africa, En ese viaje a África, I saw the rich wasn't the Rockefellers, it was me. yo sé que el rico no era los Rockefeller, sino que era yo. So looking back now, Así que volviendo otra vez a mirar I atrás, can see why I faced the problem and the struggles. yo puedo ver por qué afronté los problemas y las luchas. As I began that church, Mientras yo comenzaba esa there was a iglesia, move of God. había un mover de Dios.
People left me with no reason. La gente me abandonaba sin ninguna razón. I can see why now. Yo puedo darme cuenta por qué ahora. They somehow could see where we were going. Ellos de alguna forma podían ver a dónde estábamos And the yendo. price of it was more than they wanted to pay. Y el precio era mucho más de lo que ellos querían pagar. Others came and went Otros vinieron y se fueron. because they had their own little agenda and couldn't fit into that vision. Porque ya tenían su horario programado y su agenda y no podían encajar en la visión. God has put his seed in me for his church. Dios había puesto su semilla en mí para su And iglesia. I wasn't playing games and all hell was against it. Y yo no estaba jugando ningún juego y todo el infierno estaba en contra. We only want the people that are with us. Nosotros solo queremos aquella gente que va a estar con nosotros. People who believe what we believe. Gente que crea lo que nosotros People who creemos. see the vision. Gente que vea la visión. If not, then they must leave. Si no es así, entonces tienen que irse. That's what John said. Eso es lo que dijo Juan. They left us because they weren't a part of us. Ellos nos dejaron porque no eran parte de And nosotros. if we're possessed by the Y vision, si nosotros somos poseídos por la visión, then they will, if they're not of us, they will leave us. entonces si ellos no son de nosotros, se van a ir. And you destroy the church if you try to make them stay. Y tú destruirás la iglesia si vas a procurar que ellos se queden. John said they went out from us Juan dijo, ellos salieron de because nosotros they weren't a part of us. porque no eran parte de nosotros. They had their own little agenda. Ellos tenían su propia agenda. I had all kinds of people come to that Y yo he church, tenido todo tipo de gente que ha ido a esa and they iglesia. wanted to tell me how to run it. Y me querían enseñar cómo llevar a cabo la iglesia. Now, in the structure, Y cómo en la estructura. I'm feeling for that. Yo buscaba esto. But before I ever got to that city, Pero antes de que yo llegara a la ciudad, that church was on the inside of me. esa iglesia estaba dentro de mí. I knew what it was to be. Yo sabía lo que tenía que ser la It iglesia. was a church born of a vision. Eso era una iglesia nacida de una visión. And everybody that stayed there Y todos los que se quedaran ahí must see that vision tenían que ver la and visión be a part of it. y ser parte de ella. If you've got your own agenda, Si tú tienes ya tus propios programas, go get on with the vision. anda y sigue pues con tu visión. But if you're going to stay here, Pero si te vas a quedar acá, you're going to fit into what God called me here to do. tú vas a encajar a lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Cannot be otherwise. Y no puede ser de otra forma. We must let them know who we are, what we're doing, Debemos hacer que ellos sepan quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo and where we're going. y a dónde estamos yendo. The vision must be in you. La visión tiene que estar en ti. You must know what He's called you to Tú do. tienes que saber lo que Él te ha llamado a hacer. You must know where you're going. Tú tienes que conocer a dónde estás yendo. And you must know that you have everything necessary to do Y it. tienes que saber que tienes todo lo necesario para hacerlo. And you must allow nobody Y no debes permitir que to nadie detour you. te desvíe. If I'd have listened to that presbyter, Si yo hubiera oído a ese presbítero, when he come and said, you can't put that church, cuando vino y me dijo, tú no puedes poner esa iglesia acá. and he said, you will not be an assembly of God. Y él dijo, si es así, no va a ser asamblea de Dios. What he was saying to me, you'll have to get out of this. Lo que él me estaba diciendo es, tú vas a tener que salirte de esto. I didn't have to. Yo no tenía por qué, That's what he was saying. pero eso es lo que él estaba But diciéndome. if I had listened to him, Pero si yo hubiera oído a I él, would not be here today. yo no estaría acá ahora. Nobody, Nadie, no matter who he no is, importa quién sea, not both bishop or prelate, ni el papa, ni el obispo, ni el diácono, will stop you from doing what he called you to do. debe detenerte a ti de hacer lo que has sido llamado a hacer. You must know. Tú tienes que saber, You must pray. tú tienes que You orar, must know where he wants tú you. tienes que saber dónde él te quiere. And you must allow nobody. Y no debes permitir que nadie, When I took this school to Russia, cuando yo llevé la escuela a then Rusia, again they're not going to recognize it. una vez más no querían reconocerlo. We don't need another school. No necesitamos ya otra escuela, I knew he called me. pero yo sabía que él me había So llamado. I went Así que yo fui, because I knew it was the will of God. porque yo sabía que era la voluntad de I'm Dios. not a rebel. Yo no soy un rebelde, I submit to authority. yo me someto a la autoridad. But when that authority Pero cuando esa autoridad tries to usurp the authority of God, trata de usurpar la autoridad de Dios, I must obey God entonces yo tengo que obedecer a Dios and not a man or a system. y no a un hombre o a un sistema. You must know. Tú tienes que saber Determination. la determinación. This will last, you see, cooperation. Esto es a lo último, la They cooperación. must be involved in you. La cooperación, ellos tienen que estar involucrados contigo. You must preach that vision. Tú debes predicar esta You visión. must share that vision Tú tienes que compartir la because visión, you can't do it by yourself. porque tú no puedes hacerla por ti mismo. God adds to that daily.
God adds daily. Pero Dios agrega diariamente a If esto. you're faithful to proclaim it. Si es que tú eres fiel en proclamarla. But then the last thing was determination. Pero luego lo último era la determinación. When Sanballat the Horonite Cuando Sanbalat el Horonita and Tobiah the servant y Tobías el siervo and Geshem the Arabian heard it, y Gesem el árabe lo oyeron, they did three things. ellos hicieron tres cosas. Three things they set out to do. Tres cosas ellos hicieron. Here is the enemy's strategy against the man of God. Aquí está la estrategia del enemigo en contra del hombre de Dios. This is how he's going to come against you. Y así es como va a venir en contra de ti. Now you can get all this marked down. Y tú puedes apuntar todo esto. This is how that enemy is going to come. Esto es cómo ese enemigo va a venir. To know this is to be prepared. Saber esto es estar preparado. To know this means you're prepared to meet the devil. Saber esto significa que tú estás preparado para encontrarte con el We diablo. read these verses 19 and 20. Let's read them again. Hemos leído estos versículos 19 y 20 y vamos a leerlos otra vez. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. The first thing the enemy did, Lo primero que él hizo el enemigo he said he laughed us to scorn. es que hicieron escarnio de nosotros. Intimidation. Intimidación. That's always the devil's work. Siempre esa es la obra del He's diablo. going to come to you. Él va a venir a ti. Why, you can't do this. You're not worthy of this. Tú no puedes hacer esto. Tú no eres digno de hacer You esto. don't have enough education Tú no for tienes la this. suficiente educación para hacer There's esto. people more qualified than Hay gente que está más calificada que tú. God didn't looking for somebody else. Pero Dios no buscó otra persona. He called me. Él me llamó a mí. I've had people that laughed at me. Yo he tenido gente que se ha reído de mí. I said God spoke to me 40 years ago Cuando yo decía que Dios había hablado hace 40 to años restore the message of Pentecost. para restaurar el mensaje de Pentecostés. I didn't know what it was then. Yo no sabía lo que esto quería decir en aquel And entonces. the people that laughed at me still don't know what it is. Y la gente que se reía de mí hasta ahora no saben lo que eso es. I thought it's just get happy every now and then, talk in tongues. Yo pienso que ellos lo único que hacen es alegrarse y hablar en lenguas todo el día. But the message of Pentecost Pero el mensaje de Pentecostés is this gate I'm talking about. es esta puerta de la cual estoy It is hablando. God the Father, Es Dios el Padre, God the Holy a través de Dios el Espíritu Santo, displaying God the Son mostrando a Dios Hijo through true living ministry. a través de un ministerio verdaderamente vivo. That is the message of Pentecost. Ese es el mensaje de Pentecostés. That's the reason this school is in existence. Esa es la razón por la cual esta escuela existe. They laughed him to scorn. Se hicieron escarnio de I faced nosotros. that all along the line. Yo he afrontado esto en toda mi vida. The vision of the heart may not have run parallel with the system of religion. La visión del corazón quizás no va paralela con este sistema de la It religión. usually won't. Y generalmente no va a ser And así. so this ridicule, this intimidation, Así que esta ridiculización, esta intimidación, things that are said and done in an effort to intimidate you. cosas son hechas y dichas en un esfuerzo para Who intimidarnos. do you think you are? ¿Quién creen que son ustedes? Why do you believe God would use you? ¿Por qué creen que Dios los va a usar a ustedes? Because you had a hard time finding a man weak enough to do it. Porque él tuvo él halló muy difícil encontrar un hombre más débil que yo, por I eso. first came to the city Cuando yo vine por primera vez a la ciudad where I built the church and pastored for 35 years. y edifiqué la iglesia que pastoreé por 35 años, The presbyter I spoke of was a good man. el presbítero del cual estoy hablando era un buen hombre, He didn't know he has been used of Satan. pero él no sabía que él estaba siendo usado por Satanás. But the whole thing was to intimidate. Pero todo el asunto era intimidarme. He never realized. Él nunca se dio cuenta. Later we become great friends. Más allá luego nos vinimos a ser grandes amigos. But he was being used of Satan and didn't know it. Pero él estaba siendo usado por Satanás y no lo sabía. That church became the means by which God brought this whole ministry. Esa iglesia vino a ser los medios a través de los cuales Dios llevó a cabo todo este ministerio. If it wasn't for that church today, it'd be difficult for me to be here. Si no fuera por esa iglesia hoy, sería difícil que yo esté acá ahora. The enemy with this thought and effort of intimidation El enemigo con este esfuerzo y esta intimidación knocks out about 9 of 10 preachers. derrumba 9 de cada 10 predicadores. When they're pushed, they give up.
Cuando ellos son presionados, se rinden. They submit to systems Se someten a los sistemas. when they know it's not the will of God. Cuando saben que no es la voluntad de Dios. They know that God has called them to be. Saben lo que Dios los ha llamado a hacer. I had a man in that church when I was pastoring, Un hombre en esa iglesia cuando yo estuve pastoreando. 72 years old. Tenía 72 años. And every time there was a move of Y God, cada vez que había un mover de Dios, he'd come to me broken with the same story. él venía a mí quebrantado con la misma historia. When he was 18 years old, Cuando él tenía 18 años, God filled him and called him to preach. Dios lo había llenado y lo había llamado a predicar. Told the superintendent of the system at that time. Él le dijo al superintendente del sistema en aquella época. And the superintendent told him, we don't need any more preachers. Y el superintendente le dijo, ya no necesitamos predicadores. And he listened to him. Y él lo oyó. And every time God moved, Y cada vez que Dios se movía, he knew he was guilty of rebellion. él sabía que él era culpable He de rebeldía. listened to the wrong voice. Porque oyó a la voz equivocada. The enemy with this thought and effort of intimidation breaks men down. El enemigo con este pensamiento y ese esfuerzo de la intimidación destruye hombres de Dios. First of all, he does it because a vision has not been birthed in their heart. En primer lugar lo hace a causa de que la visión no ha nacido en el corazón. God talks, Dios habla, but they never laid a hold of God. pero ellos en realidad nunca se agarran de Dios. Till that vision we talked about the other night, Hasta que esa visión de la cual hablamos la otra noche, that drives a man beyond the world of human reason, que lleva al hombre más allá del mundo de la razón humana, that says, if you won't go with me, I'm going anyway. que dice que si tú no vienes conmigo, yo me voy de todas I maneras. can't do nothing but obey God. Yo no puedo hacer nada fuera de obedecer a Dios. And most of them give up because it's never been birthed. Y la mayor cantidad de ellos se rinden porque no han dado nacimiento a esta visión. That's the reason it's expedient for you during this time. Esa es la razón por la cual es necesario para ustedes en este tiempo. This 3 months is like a fast Estos 3 meses es como un ayuno, where we're separated, isolated. en donde estamos separados, aislados, God can really birth the vision in your heart. para que Dios en realidad pueda hacer nacer esa visión en tu corazón. Because unless that happens, Porque a no ser que esto no suceda, the devil's going to intimidate you somewhere. el diablo te va a intimidar en algún momento. 9 out of 10, the enemy gets right here. 9 de cada 10 el enemigo los ataca. They see all they can see is the ruins. Ellos pueden ver que todo lo que ven son las They can ruinas. see the walls that are down. Pueden ver los muros derribados. They can see the enemy's authority. Pueden ver la autoridad del enemigo. But the vision hasn't really been birthed, Pero la visión en realidad no ha nacido. so the enemy knocks them out. Así que el enemigo los derriba. But the man of God has got to birth the vision Pero el hombre de Dios tiene que dar a luz la visión in the heart of everyone that sits there. en el corazón de todos los que se sienten ahí. He must put it in them. Tiene que ponerla en ellos. The enemy will bring up every failure and weakness, El enemigo va a llevar a cabo todo fracaso y debilidad. and in pointing it out, Y va a señalarnos he'll laugh at the Christian. y se va a reír del cristiano. He said, I'll expose you to everybody. Y te va a decir, yo te voy a exponer a todos. Most of people go back. Y mucha gente retrocede. Why? ¿Por qué? Because they know what the devil said is the truth. Porque saben que lo que dijo el diablo es una verdad. What the Christian must know is a greater truth. Lo que el cristiano tiene que saber es una verdad mayor que esta. As the blood of Christ has cleansed me from that. Que porque la sangre de Cristo me ha limpiado de eso. So the accuser's defeated. Entonces el acusador está vencido. We're not coming against the devil in the goodness of the flesh. No estamos viniendo contra el diablo en la bondad de la carne, We're coming in the redemptive blood. sino que venimos en la sangre redentora. Coming in the authority of God's Son. Venimos en la autoridad de Dios Hijo, Not in ourselves. no en nosotros mismos. Martin Luther tells how Satan came to him. Martín Lutero nos dice cómo Satanás vino a él. Said he had a long scroll. Dice que él tenía un gran rollo And on that scroll he had listed every sin and failure. y en ese rollo él tenía listado todos sus pecados y fracasos. Luther said the devil stood there and read every one of them. Y dice Lutero que el diablo se paró ahí y le leyó cada uno de He ellos. said the more he read, the sicker I became. Y cuanto más leía, dice Lutero, más enfermo me ponía, Because it was all true. porque todo era verdad. But said when Satan finished, Pero dice que cuando Satanás terminó, he threw the scroll at the feet of Mr. Luther. él tiró el rollo a los pies de Lutero Said, there it is, Luther. y le dijo, ahí está Lutero, It's all true. todo es verdad. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer al respecto? Luther said he got up and stood on the script. Lutero dice que se levantó y se paró. True, Lucifer.
¿Verdad, Lucero? But you left out the bottom line. Pero tú dejaste aquí, apartaste la base de todo And the esto. devil said, Luther, what's the bottom line? Y Lutero le dijo, el diablo le dijo, Lutero, ¿cuál es la última palabra? The blood of Jesus Christ La sangre de Jesucristo cleanse me from all of that. me limpia de todo eso. Hallelujah. Aleluya. You must never forget Tú that. nunca debes olvidar esto. We must never allow the devil to intimidate us by ridicule and laughter. Nunca debemos permitir al diablo que nos ridiculice con este escarnio. But the second strategy of the enemy is Pero la segunda estrategia del enemigo he es loathed them. He hated them. que él los aborreció, He despised them. él los despreció. He said, look what I've got against you. Dice, nos despreciaron. Le dice que Ah. miren lo que tengo contra ti. I will ruin you because you're not perfect. Yo te voy a arruinar porque tú no eres perfecto. I'm not preaching a loose life. Yo no estoy predicando una vida suelta. You know I believe in holiness. Ustedes saben que yo creo en la santidad. God cannot, will not use the unholy. Dios no puede ni usará lo que no es santo. But none of us is absolutely perfect Pero ninguno de nosotros es absolutamente perfecto in word and desire. en palabra y deseo. But we should not allow the devil to intimidate us. Pero no debemos permitir que el diablo nos intimide. We do not come against him in our name. No venimos en contra de él en nuestro We nombre, come in the name and the character of Christ. sino que venimos en el nombre y en el carácter de Cristo. Satan plots these evil thoughts. Satanás planta y planea todos estos pensamientos Plants malignos, them in your mind, los siembra en tu mente then uses them against you. y luego los usa en contra de ti. He's an awful devil. Él es un diablo muy horrible. He'll catch you in a moment Él te va a atrapar en un momento and he'll insert some evil, lustful thought. y va a meter un pensamiento malo de codicia Then he'll accuse you of them. y luego te va a acusar de esto. Those thoughts don't come up out of your spirit. Esos pensamientos no provienen del espíritu. That's not what you are. Eso no es lo que tú eres. They come on the wings of Beelzebub, of the devil. Vienen por el lado del diablo. They're demon spirits that fly right into your mind. Son espíritus demoníacos que vuelan directamente a tu mente. He put them there. Él los puso Then ahí he'll try to tell you that's what you are. y luego él te quiere decir a ti que eso es lo que tú eres. But he's a liar. Pero él es un I'm mentiroso. a child of God. Yo soy un hijo de Dios. I just don't entertain that stuff. Simplemente yo no entretengo estas But cosas. he'll do that to you. Pero él te lo va a hacer In a moment when you're not thinking, en un momento en el que no estés pensando. he'll put that thought there. Él va a poner ese pensamiento He'll ahí. bring that seductive person or something. Va a traer esa persona seductora o algo. That thought will come. Y ese pensamiento He vendrá. put it there. Él lo puso And ahí. you say that's what you are. Pero y luego te dice que eso es lo que tú eres. He's a liar. Él es un mentiroso. Those thoughts come from him. Esos pensamientos vienen de And él. when the enemy comes in like a flood, Y cuando el enemigo viene como un río, the Spirit of the Lord will raise up a el standard. Espíritu de Jehová levantará el estandarte. Hallelujah. I Aleluya. said the Spirit of the Lord will raise up a Yo standard. dije, el Espíritu de Jehová levantará una bandera. You must keep your eyes on the standard. Tú debes de mantener tus ojos en el That's estandarte. the key to it all. Esa es la clave de todo. Always keep your eyes on that blood. Siempre mantén tus ojos en esa sangre. The third thing the devil used against them Lo tercero que el diablo utilizó en contra was de ellos lying. es la mentira, Laughing, la risa, despising. el menosprecio Lying. y la mentira. He's a liar. Él es un mentiroso. He said to Nehemiah, Él le dijo a Nehemías, what is this thing that you do? ¿qué es esto que hacéis vosotros? Now, the word thing is from the Hebrew word dobar. Esta palabra, esto es de la palabra hebrea dabar. That is the Hebrew word for the Greek word rhema. Esa es la palabra hebrea de la palabra griega rema. So look at this. Así que miren esto. The enemy of God said to the sons of God, El enemigo de Dios le dice a los hijos de Dios, what is this rhema that you do? ¿qué es este rema que ustedes están haciendo? Will you rebel against the king? ¿Van a rebelarse contra el rey? That's what he said to this man of Eso es lo God. que le dijo a este hombre de Dios. What he did, he tried to lie and twist the purpose. Lo que él quiso hacer era mentir y torcer el propósito. And what he was trying to do is make him do something other than take that city. Y lo que ellos estaban tratando de que él haga era que haga cualquier otra cosa menos tomar la ciudad. People called all the years in that pastor in that church. La gente llamaba todos los años mientras yo pastoreaba la And iglesia. all kinds of social groups called me. Y yo tenía todo tipo de grupos sociales que me llamaban por Get your teléfono. people and come down and help us in this anti-abortion march. Reúne a tu grupo y ven aquí, ayúdanos con esta lucha contra el aborto. My response was, Mi respuesta era, I hate abortion. yo aborrezco el The aborto, Church of Jesus Christ is not in the city pero la iglesia de Jesucristo no está en esta ciudad to serve any purpose other than the establishment of
of the kingdom of God. para servir a otro propósito fuera del establecimiento del reino de Now Dios. you listen to me. Escúcheme bien. You're not a crusader against the vice of man. Tú no eres parte de una cruzada en contra de un vicio de un hombre. We're here to save man. Estamos aquí para salvar hombres. We're not here to enter into the social activity. No estamos aquí para entrar dentro de la actividad social. We're not here to stop all the evil in the world. No estamos aquí para detener la maldad del mundo. Jesus said evil men are going to wax worse and worse. Jesús dijo que los hombres malos van a ser cada vez peor y peor. A great Baptist preacher in America. Un gran predicador bautista en Estados Unidos. He was a man in the 1930s. Él era un hombre de los 30. A powerful voice for God. Una voz poderosa para Dios. At that time we had prohibition. That is, alcohol wasn't allowed in the country. En aquel momento había ley, digamos ley seca, no se podía consumir alcohol en el país. But then they repealed that law Pero luego volvió a aparecer esta ley and made it legal to have liquor. y hicieron legal tener licor, And he set his whole ministry to preach against that. y él estableció todo su ministerio para predicar en contra de He esto. began preaching about 1933 against the alcohol, Él comenzó a predicar en 1933 en contra del alcohol, against the alcohol industry. en contra de la industria del alcohol. He died in 1970, Él murió en and 1970 there was 1,000 times more liquor in America than when he started. y hubo 1000 veces más licor en Estados Unidos que cuando él comenzó. God didn't call us to get the liquor out of the world. Dios no nos llamó para sacar el licor del mundo. He called us to get the world out of the people. Él nos llamó para sacar el mundo de las personas. A born-again man don't drink liquor. Un hombre nacido de nuevo no bebe A licor. born-again women don't abort their children. Una mujer nacida de nuevo no aborta. You never saw Jesus crusading against Rome. Tú nunca lo viste a Jesús teniendo una cruzada en contra de Roma. He never crusaded against his vices. Tampoco tuvo una cruzada en contra de los vicios. He was there to establish the kingdom in men's Él lives. estaba ahí para establecer el reino en las vidas de los That's hombres. why we're here. Por eso nosotros estamos You acá. establish a kingdom in that city. Tú estableces el reino en esa ciudad Everything else will come around y it. todo el resto va a rodearlo. There'll be wicked men when we go out of here. Va a haber hombres impíos cuando The salgamos. vast majority are going to go to hell. La vasta mayoría de ellos se van a ir al No matter infierno. what you do. No importa lo que tú hagas. And you could stop every man on this earth from drinking today. Y tú podrás detener a todos los hombres de esta tierra de beber You hoy. could stop every man from Tú fornicating. puedes detener a todo hombre de Stop fornicar, every man from lying. de mentir, And he'll still go to hell. y aún así se van a ir al Because infierno. that's what he is. Porque eso es lo que ellos He son. must be born again. Él tiene que nacer de nuevo. We must not allow God's rhema for us to take the city. Nosotros no debemos permitir que el rema de Dios, que sea quitado el rema de Dios de tomar la ciudad And to rebuild God's kingdom in the y city, de reedificar el reino de Dios en la ciudad. to be used up on any humanistic approach. Y ni que sea usado en cualquier proceder humano. We must not allow it to happen. No debemos permitir que esto suceda. God's rhema to you and me El rema de Dios a ti y a mí is to plant this kingdom. es plantar, sembrar este That's reino. the rhema of God. Ese es el rema de Dios. We must not allow that to be turned. No debemos permitir que esto sea The tornado. church is not a servant of a group. La iglesia no es una sierva de un grupo. Any group, abortion, war, drugs. Cualquier grupo, el aborto, las drogas, la That is guerra. not our rhema. Eso no es nuestro rema. Nehemiah wasn't sent there to crusade against the vices of the city. Nehemías no fue enviado ahí para hacer una cruzada contra los vicios de la ciudad. He was sent there to rebuild the walls and gates Él fue to enviado- establish the kingdom. Él fue enviado ahí para reedificar los muros, para reconstruir las puertas. We're not here to make this world a better place to live. No estamos aquí para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. We're here to establish the kingdom in the hearts of men. Estamos aquí para establecer el reino en los corazones de los When hombres. Jesus comes and we come back with him, Cuando Jesús venga y nosotros volvamos con Él, he'll establish the rule over the earth. Él va a establecer su reino sobre la tierra. But the rhema of God to Nehemiah Pero el rema de Dios para and Nehemías the rhema of God to you and y I el rema de Dios para ti y para mí is to rebuild that kingdom es reedificar ese reino wherever we are. donde sea que estemos. All of the energies of the church must be around that and that alone. Todas las energías de la iglesia tienen que estar alrededor de esto y solo alrededor de God esto. has equipped us with the Holy Spirit. Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo And we must see the vision of what this is to be y born. debemos ver la visión de lo que esto debe nacer And it must move from the head, y debe moverse desde la cabeza where we're really pregnant with the matter. de tal forma que estemos en cinta con este asunto. And all of
the energies of that church Y todas las energías de esa iglesia must be expended around that and that alone. tienen que ser gastadas en alrededor de esto y solo esto. We will speak into other things. Vamos a hablar acerca de otras cosas. We'll preach against abortion. Vamos a predicar en contra del aborto. We'll preach against drugs. Vamos a predicar en contra de las But the drogas. church is greater than any single social cause. Pero la iglesia es mucho mayor a cualquier causa simple y sencilla. The enemy tried to twist that truth. El enemigo trató de torcer esta verdad. He tried to expand the energies of the man of God. Él trató de esparcir las energías del hombre Get de him Dios sidetracked. para que se vaya de lado y se desvíe. We must not let that happen to the man of God. No debemos hacer que esto le suceda al hombre de Dios. We must identify as being the gate of God. Nosotros debemos identificarnos como ser las puertas de Dios. That is the way into his presence. Eso es el camino a su presencia. We must identify with that. Debemos identificarnos con esto. That gate where God meets man and man meets God. Esa puerta en donde Dios encuentra al hombre y el hombre encuentra a Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento it was the gate of the city where the elders met. era la puerta de la ciudad en donde los ancianos se It's where men encontraban, met with elders. donde los hombres se encontraban con los All ancianos. the details were worked out for that city. Todos los detalles ahí se sucedían para esa It ciudad. was there at that gate. Y era ahí en esa puerta. We are the gateway of God. Nosotros somos la puerta de Dios. Now, how did Nehemiah, the man of God, come against the enemy? Ahora bien, ¿cómo fue que Nehemías, el hombre de Dios, vino en contra del enemigo? The enemy told a lie. El enemigo dijo una mentira Nehemiah told the truth. y Nehemías dijo una verdad. That's how we come against him. Así venimos contra él. The devil lie. El diablo miente, You tell the truth. tú dices la verdad. Nehemiah told the truth 3 times. Nehemías dijo la verdad 3 veces. Verse 20 told the truth about God. En el versículo 20 él dijo la verdad acerca de Dios. He said, the God of heaven will prosper us. Él dijo, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Now, the word prosper means Ahora bien, la palabra prosperar significa that God will give a smooth road que Dios nos va a dar un camino suave to the end of our destination. hasta el final de nuestro destino. That means if the devil stands in your way, Eso quiere decir que si el diablo se para en tu camino, God is either going to knock him off the road o Dios lo va a echar fuera del camino or make him a part of the road. o lo va a hacer parte del One camino, way or the other. de una o de otra forma. Hallelujah. Aleluya. God is going to make it. Dios lo va a hacer. God will prosper us. Dios va a prosperarnos. God will make the way for you to do what he's called you to do. Dios va a preparar el camino para que tú hagas lo que Él te ha llamado a When the hacer. disciples said to Jesus, Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, even devils are subject. aún los diablos se sujetan, Jesus said, behold, I give you authority. Jesús dijo, he aquí yo os doy The potestad. word is exousia. La palabra aquí es exousia. Ex is out of, Ex significa fuera de, ousia is being. ousia es ser. I've given you out of the essence of God. Yo les he dado de la esencia de Dios. So you'll be in that city Así que ustedes están en esa ciudad out of the essence of God. provenientes de la esencia de Dios. All hell can't defeat that. Y ni todo el infierno puede vencer In other esto. words, we represent God in the place he's called us. En otras palabras, nosotros representamos a Dios en el lugar en el que Él nos So ha he llamado. said to you and to me, Así que Él nos dice a ti y a mí, behold, I give you power he aquí yo os doy to potestad tread on snakes and scorpions. de hollar serpientes y Now, escorpiones. if you look up the meaning, Y si ustedes ven el significado, a snake is temptation. la serpiente es tentación. Follow it through in the scripture. Siguiendo en las escrituras, That's the left hand of the enemy. es decir, la mano izquierda del enemigo, Temptation. la tentación. Scorpions. Los escorpiones They're traumas, troubles, trial, tribulations. son los traumas, los problemas, las tribulaciones. The sting of the scorpion, the poison of the snake. La picadura del escorpión, el veneno de la serpiente. He said, I give you authority over serpents and scorpions, Él dijo, yo os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, over all the power of the enemy. sobre todos los poderes del enemigo. Nothing shall by any means hurt you Y nada os dañará, because you're moving in God's authority. porque ustedes están moviendo en la autoridad de You're Dios. moving out of the essence of the presence of God. Están moviéndose provenientes de la presencia de Dios, de la esencia de Dios, Nothing can stand in that y presence. nada puede estar de pie en esa presencia. Your faith must be right here in this. Tu fe tiene que estar aquí en esto. Nehemiah told the truth about God. Nehemías dijo la verdad acerca de The Dios, God of the heavenly host, el Dios de la hueste celestial, who has all the host of heaven with him, que tiene toda la hueste celestial con él, will knock away whatever's in your way. va a derribar todo lo que esté en tu camino. If they get too close, then you'll walk on them.
Y si se acercan demasiado, entonces tú vas a caminar sobre eso. But the second thing Nehemiah did, Y lo segundo que hizo Nehemías he told the truth about himself and the people. es que él dijo la verdad acerca de sí mismo y del pueblo. We, his servants. Nosotros, sus siervos. The word is doulos. La palabra aquí es A doulos. servant who serves without pay. Un siervo que sirve sin paga. A servant who's given up his last name, can't own anything. Un siervo que ha dado su apellido y no puede poseer nada. You know what Nehemiah said to that devil? Ustedes saben lo que dijo Nehemías a ese diablo. We're not doing this for money. Le dijo, no estamos haciendo esto por dinero. We can't own anything. No podemos poseer nada de todas We don't formas. have a last name. No tenemos apellido. We must sign his name. Debemos firmar con el nombre de él. We're not here to gain anything for ourselves. Así que no estamos acá para sacar provecho para nosotros mismos. We're here for him. Estamos acá por él. It is in the word is in the progressive. La palabra es en el progreso. We, his servants, Nosotros, are going to keep on rising sus siervos, nos and levantaremos keep on building. y edificaremos. You see that it is in the progressive tense. Esto aquí es un tiempo progresivo. Significa que nos estamos levantando, estamos edificando. Satan will knock us down. Satanás nos va a querer derribar. He'll knock us down once Nos va a derribar quizás una vez and we'll get up twice. y nos levantaremos 2 He veces. knock us 10 Él times, nos va a derribar 10 veces we'll get up 11. y nos levantaremos 11 veces. That's what Nehemiah was saying. Eso es lo que Nehemías dijo. Doesn't matter what people think about us. No importa lo que la gente piense sobre It is nosotros, the kingdom of God that matters. es el reino de Dios lo que interesa. So we'll keep on rising Así que vamos a continuar and we'll levantándonos keep on building. y vamos a continuar We edificando. will establish the kingdom of God. Vamos a establecer el reino de Dios. We are his servants, Somos sus siervos, which says we're not here for pay. que dice que no significa que no estamos acá por paga. One reason to be here, Tenemos una razón de estar acá, to plant the kingdom of God. sembrar el reino de Dios. Finally, Finalmente, Nehemiah told truth about the enemy. Nehemías también dijo la verdad acerca del enemigo. Nehemiah said to that devil, Nehemías le dijo a ese diablo, you have no portion, tú no tienes parte, no right, ni derecho, nor memorial in the city. ni memoria en Jerusalén. Now God sends us like he sent Nehemiah. Ahora bien, Dios nos envió como envió a Nehemías. When we arrive in that place, wherever we're going, Cuando lleguemos a ese lugar, donde sea que vayamos, hell is going to meet us right out there on the city limits. el diablo nos va a encontrar ahí en la misma frontera de la ciudad. Paul said, I fought the beast of Ephesus. Pablo dijo, yo luché contra la bestia de Éfeso Everything's going to come against you. y todo va a venir en contra de ti. But answer him like Nehemiah. Pero tu respuesta tiene que ser como la de Tell him Nehemías. the truth about God. He sent you. Dile la verdad acerca de Dios que Él te envió. Tell him the truth about yourself. I'm a servant of God. Dile la verdad acerca de ti mismo, yo soy un siervo Tell de him the Dios. truth about him. Y luego la verdad acerca de Él. You have no portion in this city. Tú no tienes parte en esta ciudad. First of all, he said you have no portion. En primer lugar, Él le dijo, no tienes parte. The word portion means allotment or inheritance. La palabra parte significa un lote o una herencia. He said you don't own nothing here. Él le dijo, tú no posees nada acá. This is not your city. Esta no es tu ciudad. You have no inheritance. No tienes herencia. God gave it to you and I as a birthright. Dios nos dio esto a nosotros, a ti y a mí, como un derecho de nacimiento. Now he says, drive out the enemy. Y ahora nos dice, echa fuera el enemigo. So he said to that devil, Nehemiah said, Así que Nehemías le dijo a ese demonio, you have no portion here. tú no tienes parte acá. Second, he said to the devil, you have no right. En segundo le dijo, no tienes derecho. The word right means permission. La palabra derecho significa permiso. Only landowners had a right to speak. Solo los dueños, los propietarios de las tierras tienen derecho a hablar. Only taxpayers could talk in that ancient city. Solo los que pagaban impuestos podían hablar en esa ciudad. If Satan owns no territory, Si Satanás no era propietario de ningún territorio, has no portion in that city, no tenía parte en esa ciudad, and God said he didn't, y Dios dijo que, no, que era así, you're there to remove him. entonces tú estás ahí para sacarlo de So ahí. he has no legal right over the souls in that city. Así que él no tiene ningún derecho legal sobre las almas de esa ciudad. He's a usurper, Él es un usurpador and you've come to take it y back. tú vienes a recuperar esto. Then third, Nehemiah said, Luego tercero, Nehemías you dijo, have no memorial here. no tienes memoria acá. Now, when the church is in control, Ahora bien, cuando la iglesia está en control de todo there's a real move of y God, existe un
verdadero mover de Dios, Satan is forgotten. Satanás es olvidado. You're the gate of God. Tú eres la puerta de Dios. He's going to plant you somewhere. Él te va a plantar en algún lugar. And you must understand these Y truths. tú debes entender esta verdad. The devil's going to try to overrun you, El diablo va a tratar de vencerte, try to intimidate va a you. tratar de intimidarte, He's going to hate you. te va a aborrecer He's going to lie on you. y te va a mentir. You answer him with the truth about God. Tú le respondes con la verdad acerca de Dios. He sent me here. Él me envió acá. You answer him the truth about yourself. Tú le respondes acerca de la verdad en ti mismo. I'm a servant of the Most High Yo God. soy un siervo del Dios Altísimo. Then tell him the truth about himself. Y luego le dices la verdad acerca de él mismo. Devil, you have no right here. Diablo, tú no tienes ningún derecho acá. We've come to excommunicate you. Y hemos venido acá para excomulgarte. God said, I'll give you power over. Dios dice, yo te doy poder sobre esto. Let's stand and Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Blessed be the name. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, lift your hand. Levanten sus manos, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Levanten sus manos. Worship him here today. Adoren al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En nombre de Jesús. Open us up now Ábrenos, Señor, to receive of the truth of God. para recibir, Señor, tu verdad. Talk to us Háblanos and let us hear. y déjanos oír. Satan would intimidate, No permitas que seamos but intimidados. we bind him now in the name of Jesus. Te atamos, Satanás, en el nombre de Jesús. We are believing Y creemos that the word of God shall flow like a river. que la palabra de Dios fluirá como un río. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. You may be seated. Pueden sentarse. Thank God. Gracias a Dios. Now we come to this thought of cooperation. Ahora venimos a este pensamiento de cooperación. Cooperation. La cooperación. That's one of the essentials Ese es uno de los esenciales of building this gate. para edificar esta puerta. Now we said Ahora nosotros hemos that the dicho church is to be that gate. que la iglesia tiene que ser esa We must puerta. understand that. Debemos entender esto. We're not there just to build a little religious stuff. No estamos acá simplemente para edificar algo Not religioso, there to build a Sunday school. ni tampoco para edificar una escuela dominical, But the gateway to heaven. sino que la puerta al cielo We're to plant in that city que vamos a plantar en esa ciudad the gate of God, va a ser la puerta de Dios, gate of ministry. la puerta del That's ministerio. the church is. Esa es la iglesia. So that God, through that gate, De tal forma que Dios a través de esa puerta pour himself to the world. pueda derramarse al mundo. Whatever means, Cualquier medio, with our street meetings, con nuestras reuniones en las calles, our prison meetings, nuestras reuniones en our las pulpit ministry, en las prisiones, en las calles, en los barrios, our prayer ministry. nuestras reuniones de It oración, is through that gate that Es we establish a través de estas puertas que nosotros establecemos el that reino. God pours himself to the Que world Dios se puede derramar a sí mismo al mundo and that the world comes back through to God. y que el mundo puede volver a Dios. Sunday in the services, El domingo en los servicios there was 2 or 3 young men habían 2 o 3 jóvenes that repented on the street, que se habían arrepentido el sábado en la noche and they were here. y estuvieron acá el domingo. Then I know